Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? De lo que vimos ya la clase pasada. Recordemos que vimos que la ley, ¿sí? Vimos una línea del tiempo donde realmente para la época de Yeshua, para la época de los apóstoles, lo único que tenían como palabra de Dios que era el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento, ¿cierto? No tenían más. Lo demás eran cartas que ellos habían enviado a diferentes circunstancias. Por lo menos Pablo envió ciertas cartas a nivel personal, ¿cierto? Como fue a Tito, como fue a Timoteo, como fue a Filemón, y otras que se escribieron pues a lo largo de su estadía, de su vida, mientras que iba haciendo estas congregaciones que son las 7 iglesias que él fundó, ¿no? Y pues eso lo podemos ver. Podemos ver la carta de Santiago, que fue escrita mucho tiempo después de que Yeshua resucitó, ¿sí? Pero todas estas cartas se compilaron solo hasta qué año? Hasta el 400, bueno, 400 y pico, no me acuerdo ahorita la fecha exacta, pero la vimos la clase pasada, ¿cierto? No tiene mucho tiempo del cual, digamos que se haya establecido, no podríamos decir que fue cuando Yeshua estuvo y dijo, ay, estas cartas, estos son los libros que tienen que estudiar y que tienen que hablar, no, ¿sí? Su doctrina, ¿cuál fue? La del Nuevo Testamento, la de la Torá, la de los escritos y la de los profetas, listo. Y también estuvimos mirando que para poder entender las escrituras tenemos que mirarla desde el contexto en el que se escribieron, ¿sí? Vimos varios ejemplos con los modismos, perdón, que se dan acá en Colombia, ¿cierto? Varios modismos que muy posiblemente en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Argentina son totalmente diferentes, incluso podríamos decir que algunos son groserías, ¿sí? Entonces, cosas así por el estilo, tenemos que tener pendiente y tenemos que conocer no solo su contexto, no solo la cultura, también qué estaba pasando a nivel político, cultural, qué era lo que estaba pasando en el entorno de esa época, pero de ese lugar, no de mi vida, no de lo que yo estoy viviendo, no de mi sociedad como tal, que muy posiblemente va a ser muy parecida y van a ser rasgos muy parecidos, pero no es lo mismo, ¿cierto? Por eso tenemos que entender la cultura, conocer todo de ellos, y eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y empezamos a ya entrar en contexto con este texto de Mateo, del 17 al 20, ¿sí? Y vimos que realmente nosotros tenemos que tomar dos caminos, o escoger la vida o escoger la maldición, decidir si qué preferimos, o seguir al Eterno, elegir lo que Él nos estaba pidiendo, que Yeshua que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que el Padre dejó, ¿cierto? No lo que yo creo, no lo que pensemos, ¿cierto? Sino hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y recordemos que para la palabra de Dios, para ese entonces, volvemos otra vez al punto, es el mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto lo podemos confirmar en varios de los escritos, de las cartas, ¿sí? Y la clase pasada terminamos viendo dos textos que vamos a tener un poquito en cuenta a lo largo de este estudio, ¿sí? El primero, pues, fue Apocalipsis 15:19, donde nos dice que la espada o la palabra de Dios o lo que va a hablar Jesucristo o Yeshua cuando venga, pues va a ser ¿qué? Va a ser como una espada de dos filos que va a salir de su boca. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir a lo largo de las escrituras que es una espada de dos filos? Pues las escrituras, esto como lo confirmamos con Hebreos 4:12, ¿sí? Que nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y esto lo podemos ver hoy en día. ¿Qué fue lo que nos ha transformado a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros a veces coge y nos da garrotazos? ¿Qué es lo que a veces nos da y nos dice, vas por buen camino, ¿sí? Es de doble filo, corta todo, cortó nuestras malas doctrinas, cortó nuestras malas ideas, malos pensamientos, malas actitudes, todo eso lo ha ido cortando y hemos tenido que trabajarlo, ¿cierto? Y empezar a
reformarnos. Y esto es algo que muy a veces nosotros decimos, no, pero es que eso lo hace Dios, y Dios utiliza esta espada de doble filo que corta, que lastima, que al principio hiere, que al principio nos duele quitar todas estas doctrinas que antes teníamos, nos duele tener que decirle a la familia, no, mira, te acompaño hasta aquí, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacerlo. Te invitan a comer unas costillas de cerdo agridulce, ¿y tú qué vas a decir? No, no, qué pena. Si compartes otro plato, voy, pero no puedo hacer eso, ¿cierto? Ya tenemos que empezar a tomar decisiones que van a ir muy radical. ¿Y esto cómo lo podemos cumplir? A través de lo que dice la reforma que estábamos hablando con Martín Lutero, que es la sola escritura, mi autoridad, mi base en lo que yo voy a tener los fundamentos que estábamos hablando en la clase pasada, es que la sola escritura, la palabra de Dios, ¿sí? Que lo puedo confirmar con muchas otras cosas. Sí, gracias a Dios, la palabra de Dios es muy completa, que la podemos verificar con hidrografía, con geografía, con muchas otras cosas, ¿cierto? Con esto que estudia las ruinas, ya se me olvidó el nombre, y todo esto podemos estar mirando, ¿sí? ¿Cómo es que todo esto nos ayuda para entender lo que dice las escrituras incluso a nivel histórico? ¿Qué es lo que está pasando a nivel histórico y si las escrituras van conforme a lo que se ha visto, a lo que han encontrado en la arqueología? Ya me acordé en la arqueología, y todo esto empezamos a verlo y a entender que las escrituras no son un cuento de hadas, no son inventadas, sino que hubo un gran autor que conoce todo desde principio a fin y las escribió tan a detalle, de lo cual nosotros podemos entenderlas y podemos ponerlas en práctica, ¿sí? Y esta es la importancia de tener solo la escritura como autoridad máxima de nuestras vidas, ¿sí? No como algo por allí sacado un cuento de novelas o de una ficción y que me cuente historias maravillosas y ya, ¿sí? Por eso es que para la época de los discípulos o de los apóstoles, pues hubo mucha confusión, hubo mucho dilema. Debido a que, ¿qué? Debido a que estaban entrando gentiles al pueblo, estaba entrando mucha, se podría decir, mucha conversión para la época de Pablo, después de que Yeshua resucitó y todo eso y él ascendió. Después de eso empezaron a llegar mucho los gentiles, mucho despertar, hubo mucho despertar en cuanto a la casa de Israel para volver a sus orígenes, ¿sí? Y esto empezó a haber inconvenientes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ellos qué tenían que hacer? Ligarse a lo que los rabinos, a lo que los sabios estaban diciendo, o ligarse solo a lo que decía la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí fue donde ellos tuvieron varias discusiones y decir, no, pero es que acá la Torah me dice que tenemos que estar circuncidados de carne, no, pero es que acá esto lo estamos viendo acá, y qué hacemos si esto, qué hacemos si lo otro. ¿Qué hacemos si entran y lo que no quieren es convertirse, sino estar solo de paso y ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues empezó a haber una disputa. Disputa entre aquellos que decían, venga, todos tienen que circuncidarse para poder entrar a la comunidad, de lo contrario no van a entrar, ¿sí? Otros no, dejémoslos que aprendan, miren, no los tenemos que obligar, esto, lo otro. Otros muy posiblemente decían lo que hoy estamos diciendo, no necesitamos la circuncisión en la carne, la necesitamos es en el corazón, lo fundamental es en el corazón, pero el de la carne no es necesario, ¿sí? Otros muy posiblemente estaban diciendo, no, lo importante es la de la carne, porque sin eso no muestras el pacto que tienes con Dios. Y bueno, empezaban a haber muchas peleas como hoy en día las vemos, ¿cierto?
Hoy en día muchos dicen, no, es que ya no tenemos que estar circuncidados, otros dicen que sí, otros ni siquiera se les pasa eso por la cabeza. ¿Por qué? Porque ni siquiera han leído la Torá, otros ni siquiera saben que tenemos que celebrar las festividades y están celebrando otras cosas, ¿sí? Hoy en día andamos muy dispersos en cuanto a esto, por eso y eso que tenemos la misma escritura, ¿cierto? Que es lo más irónico, tener la misma escritura, las mismas cosas y inventarnos 10.000 cuentos alrededor de ellas. Lo mismo que coger un libro de matemáticas y que un científico de Europa, otro de Chile, otro de Argentina se reúnan y los tres tengan ideas diferentes de las matemáticas. Es incomprensible, ¿cierto? No, sería lo mismo cuando las matemáticas son lo mismo, se dirigen por números, que lo ven de pronto con otros significados o con otras palabras, muy posiblemente sí, porque el dialecto, todo es diferente y contexto, ¿cierto? Pero la mayoría uno va a Estados Unidos, la suma y la resta es igual, la multiplicación es igual, la división es igual, lo único que cambia es el modo de ver los números, ¿sí? Eso es lo único que cambia. ¿Cómo es el conteo allá? Allá cambia debido a cómo manejan la moneda. Se maneja en 2 dígitos, 3 dígitos, ¿cierto? 4 dígitos, 5, pero acá se le suman los 3 ceros, por lo menos acá en Colombia, no son 200 pesos, sino 200.000, lo que digamos que para México serían 200 pesos, para nosotros serían 200.000, ¿sí? Tendrían, digamos que casi el mismo valor a nivel de número, ¿sí? Pero esa es la diferencia que hay en países y ahí es donde nos toca mirar, bueno, cómo es el contexto y cómo lo manejan, ¿cierto? Pero no quiere decir que la división, que la suma, que la resta cambian, ¿cierto que no? Se hace igualmente, se maneja de igual forma, ¿listo? Eso es lo mismo con las escrituras, pero el problema que ha pasado con las escrituras, que todos la miran bajo su contexto. Yo, por lo menos, colombiana, cojo, la leo y la paso a mi contexto colombiano, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy tergiversando las escrituras y sacándolas de contexto, ¿sí? Por eso es que este capítulo de Hechos 15 también lo ha tergiversado. También han hecho sus propias teorías, sus propias doctrinas sin leer todo lo fundamental de este capítulo de Hechos 15, que es lo fundamental. Y acá les hago una pregunta. ¿Cuáles son los 4 mandamientos que dijeron los discípulos o que llegaron en común de acuerdo acá en este concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que tenían que guardar todas las personas, todos aquellos gentiles que estuvieran empezando a llegar a los pies, que quisieran entrar a la comunidad, que quisieran conocer más de Yeshua, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos tenían que seguir? Yo, son 4 principales que había dicho Ujú, Santiago, me parece que es evitar la fornicación, ujú. evitar la idolatría, no comer ahogado y no comer sangre. Exactamente, sí. Eso es exactamente lo que dijeron allí en el concilio de Jerusalén que tenían que guardar. Nasli, ¿tú sabes o te han dicho cuáles son los mandamientos que nosotros como cristianos, bueno, en la iglesia que asistías o donde estabas asistiendo, qué te enseñaron acerca de los mandamientos, o sea, acerca de este concilio de Jerusalén? Si tenías que guardar solo estos mandamientos y ya y pare de contar, o tenías que hacer algo más. No, pues a mí lo que me enseñaron fue los 10 de Deuteronomio, que son los que más respeta a la gente. Y pues a mí lo que me enseñaron fue como, a pesar de que la ley de Moisés esté abolida, tú guardas sí o sí estos 10 mandamientos. O sea, a ti te enseñaron fue solo los 10 mandamientos y ya, pare de contar, ¿sí? Sí, hasta ahí. Ah, bueno, y uno que está en Mateo, que es amarás a Dios y a tu prójimo. Serían 11 Ajá. mandamientos, pero el resto no me acuerdo la verdad, ni en clases, ni en las predicaciones, ni en ningún lado que me hayan enseñado algún otro mandamiento. Ah, listo, vale, vale, vale.
María Elizabeth, ¿tú qué me puedes decir acerca de esta pregunta que hice? Bueno, de todo el tiempo que estuve en las iglesias cristianas, lo poco que aprendí fue bueno, a mí me dijeron que todo estaba liberado, que que el Señor Jesús vino y cumplió lo que tenía que cumplir y que nosotros no necesitábamos cumplir. Ujú. Y que todo estaba permitido, solamente era reconocerlo a él como Salvador, más nada. Ujú. Pero no te han dicho nada de guardar estos 4 mandamientos que dijo Solecito, el de no comer ahogado, no comer sangre, no fornicar y el de no idolatría. ¿No te han dicho o no especificaron nada de eso así específico donde fuiste? Bueno, no, solamente lo que sí te decían todas las veces que ibas era sobre el diezmo, más nada sobre el diezmo, tenías que diezmar, hablar así de los 4, no, nunca hablaron, porque ahí está incluido lo de no comer ahogado, no comer sangre, con sangre, ¿no? Entonces, no, ellos nunca tocaron ese asunto, no recuerdo. Mm. Ah, listo, vale, vale. Quería saber más o menos ustedes qué tenían de antemano, conceptos de antemano para poder confirmar. Bueno, estos 4 mandamientos, ¿sí? Que ellos establecieron y pues que está a lo largo de toda la Torá, ¿sí? Que es que nos abstengamos de ídolos o de idolatría, que eso se conformaría o se complementaría con uno de los mandamientos o el decálogo, ¿sí? De uno de los 10 mandamientos del decálogo, que es cuando habla de que adorarás solo a Dios, o sea, no vas a tener otro Dios ajeno, ¿sí? Este se completaría con este, o sea, no vas a tener nada de idolatría, solo Dios va a ser tu único Dios, ¿sí? Ya el de fornicación, pues también está con el de no codiciar a la mujer ajena, ¿sí? Ese se complementaría con este, y si vemos, pues también está a lo largo de toda la Torá. Incluso hay muchos ejemplos a lo largo de esto. El ahogado también nos lo habla a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y por lo menos en los sacrificios ellos no podían ahogar a los animalitos o a las ofrendas que llevaran para el sacrificio, no lo podían ahogar, que es lo que tenían que hacer, degollarlo y dejar que la sangre se corriera de inmediato, ¿sí? El ahogar lo que es una muerte brusca, una muerte brutal, ¿sí? Por lo menos lo que hacíamos, bueno, en el contexto de acá de Colombia que yo conozco, lo que se hace, por lo menos con las gallinas, con los pollos, con las aves, ¿sí? Que se le hacía acá antiguamente, bueno, que yo conocía, siempre se le volteaba el pescuezo. Pues imagínate eso mientras que uno le está volteando el pescuezo que sentirá el pobre pollito, ¿cierto? O el pobre gallo o la gallina que ustedes hayan escogido. Pues imagínate el dolor, si nomás a nosotros que nos tuerzan el cuello, pues mientras que hacen ese forjeteo, pues uno también luchando por su propia vida, pues imagínate, ¿no? El dolor, la angustia que uno va a sentir. Entonces, él por eso, no el ahogado, sino tenía que de una vez, como dicen por ahí, cortarle la yugular. ¿Para qué? Para que su muerte fuera instantánea, ¿sí? Eso es lo que se habla en cuanto a ahogado. Y la sangre, pues de lógico que no, porque incluso en la misma Torá nos dice que en la sangre está la vida, ¿sí? Por eso no podemos consumirlo. Incluso eso está en uno de los textos que habla sobre la Pascua, ¿listo? Entonces es importante, por eso ellos establecieron estos 4 como principales. ¿Por qué? Porque hacía parte de la comunidad, hacía parte del día a día con los demás, ¿sí? Porque estos 4 mandamientos, si nosotros los dañamos, pues imagínate yo estar cogiendo y hagan de cuenta que ustedes están en la mitad de un pueblo judío, todos guardando todos los mandamientos y coge a alguien y llega y empieza a ahorcar la gallinita ahí en la mitad del pueblo, pues ¿qué va a pasar? Lo van a echar, lo van a sacar o le van a decir, venga, usted qué es lo que está haciendo, ¿cierto?
Eso es lo primero que va a pasar. Entonces va a empezar a haber pleitos, va a empezar a haber problemas, ¿sí? Entonces, por eso estos primeros 4 mandamientos eran bases para nosotros poder estar en comunidad, para que no hubiera tantos problemas, para que no hubiera tantas disensiones o divisiones a lo largo de la comunidad. Pero ¿qué pasó? ¿Ellos por qué establecieron solo estos 4 mandamientos? ¿Será que ellos los establecieron solo estos? O como no lo decían en la iglesia cristiana, no, solo 10 mandamientos, de los cuales la verdad solo cumplíamos 9, ¿sí? Y eso, no va muy pegada a los 9, pero sabíamos que teníamos que cumplir el decálogo, pero este del día de reposo se pasaba por alto, ¿cierto? Y acá es donde vemos que realmente a veces nosotros hacemos de cuenta a lo que nos es más importante, lo que nos es más fácil a nosotros. Pero si nosotros vamos a mirar, ¿sí? Todo el contexto que maneja hoy la iglesia en cuanto a la gracia, en que ya no necesitamos la ley, que está abolida, ¿sí? La ley sí sirve, pero cuando me conviene para recibir plática y mantenerme, entonces sí, los diezmos son actos, son funcionales, ¿cierto? Me conviene de que tengamos las leyes morales, que son casi los 10 mandamientos resumidos, el decálogo, ¿sí? Casi son los 10 mandamientos a nivel moral. No mientas, no mates, no robes, ¿sí? Eso es lo que todos a nivel moral, a nivel conciencia está en nuestras cabecitas, ¿cierto? Pero no vamos más allá, no vamos a, bueno, ¿y qué hago con no robar? ¿Qué hago? ¿Será que con yo cogerle el huevito a mi tía y yo no le digo nada, estoy robando o no estoy robando? ¿Sí? Ay, cuando no decirle a mi mamá que le cogí 10 pesos, 5 pesos, estoy robando, no estoy robando, aún sabiendo que ella sabe que yo le estoy cogiendo plata, ¿sí? Pero no le dije nada. ¿Será que estoy robando? ¿Será que no estoy robando? Bueno, son cosas que no y las damos por entendido que son leyes morales a las cuales tenemos que cumplir, ¿cierto? Que como comunidad para no faltar, para no dañar al prójimo, ¿cierto? Y pensamos que como estamos bajo la gracia, y hoy en día por eso es que hay tanta maldad, por eso es que ya la maldad ha crecido tanto y todavía falta que crezca más, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Pues terminan perdiendo el sentido de lo que realmente Yeshua quiso decir, de lo que realmente los discípulos llegaron de acuerdo acá. Ellos no dijeron, no, quédense con esos 4 mandamientos, el resto no tiene que cumplir, no tiene que cumplir el no guardar rencor en el corazón, no tienes que cumplir el no circuncidarte, porque pues eso ya no es apto, ya la ley pasó, ¿sí? Eso no estaban diciendo ellos ¿qué estaban diciendo? ¿Sí? Y si lo vemos en Hechos 15, vamos a ir, déjenme, saco la Biblia que la tengo acá abajito. Si nos vamos a Hechos 15, ¿sí? Y leemos el verso donde nos habla de estos 4 mandamientos, vamos a ver que no solo pide eso, no, ellos no solo quedaron de acuerdo solo en cumplir esto, sino también en hacer otras cosas, ¿sí? Que nos dice el verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día reposo. ¿Qué pasaba con cada uno de ellos? Y si nosotros miramos, nos trasladamos a esa época, la única iglesia donde ellos podrían ir y escuchar la palabra, la Tanakh, o lo que es el antiguo o el mal llamado Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Dónde podían solo ir a escucharlos? En las sinagogas. ¿De dónde? De los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que ir cada sábado, no domingo, no lunes, no festivo, no el día que tú quisieras, sino el sábado. Tenías que ir todos los sábados a la congregación a seguir escuchando las palabras del Eterno, de Yeshua, de Dios, ¿sí? A través de lo que él está escribiendo. Por eso dice que ahí dice, no, pues guarden estos 4 mandamientos porque el resto lo van a ir aprendiendo cada vez que vayan
a las sinagogas. Cada vez que estudien las palabras de Dios, cada vez que escuchen hablar acerca de la ley de Moisés, ellos van a entender, Dios los va a convencer y ellos van a empezar a poner por obra. Solo es tiempo, solo es que Dios les empiece a revelar, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros empezamos conociendo lo del curso básico, que era muy así por encimita, pero ya después de que empezamos con las 66 sesiones, a aprender un poquito más acerca de cada libro, nos dimos cuenta que, uy, nos toca cumplir esto, si no nos trae cierta maldición, uy, si no hago esto, me pasa esto, ¿cierto? Entonces ya empezamos a entender un poquito más. Lo mismo estaba diciendo los apóstoles en este momento. Por eso es que ellos estaban diciendo, no, pues es que la palabra de Dios permanece, no vamos a quitársela, sino que ellos van a irla entendiendo día a poquito, ¿sí? Día a poquito y a poquito ellos van a ir entendiendo. Solo le vamos a establecer estos mandamientos para que puedan entrar a la comunidad y puedan compartir con los demás. Si no, pues imagínate cómo sería el caos allí llegando una persona y empezando a fornicar con todo el mundo o empezando a meter sus ídolos en medio de una comunidad judía, pues eso que hacía que hubiera mucho malestar, que hubiera división, que empezara a haber contienda, ¿sí? Y eso era lo que los discípulos pues querían evitar, ¿sí? Y son los primeros que nosotros debemos de empezar a forjar en nuestras vidas. Si nosotros tenemos estos primeros, pues ya empezamos a forjar en lo demás, ¿listo? Por eso acá en Mateo 5:18, cuando nos dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Porque, o sea, ellos no estaban diciendo, no, ya no tienes que cumplir la ley. No, espérate, que no, guarda estos 4 mandamientos, pero vas a tener que ir a la escuelita a aprender todos los días para seguir creciendo, ¿sí? Es lo mismo que con un niño chiquito. ¿Sí? Acá en la casa se le enseña a comer, se le enseña todo esto, pero tiene que ir al colegio a aprender el abecedario, aprender a escribir, aprender a leer, tiene que aprender a todo esto, ¿sí? A no ser que la mamá tenga esa sabiduría y le enseñe todo eso a su hijo, ¿cierto? Pero tiene que pasar también con el proceso de la escuela, no solo poder hablarlo, sino que tiene que escribirlo y tiene que leerlo para poder defenderse en todas las áreas de su vida, ¿cierto? Lo mismo pasaba acá con las escrituras y pasa con las escrituras. Nosotros no podemos decir, ay, no, ya sé, acá me dice que tengo que guardar eso y ya aprendí todas las escrituras. No, espérate, hay mucho mundo en lo largo de las escrituras, ¿cierto? Por eso dice que pone al cielo y a la tierra de testigos, ¿sí? Acá por eso es que dice, cuando dice que pasen, aunque pase el cielo y la tierra, que es hasta ahora no ha pasado y no va a pasar sino hasta que venga Yeshua y restaure todo, ¿sí? Que dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿va a ser cuando? Cuando estemos en Apocalipsis, cuando ya estemos en el milenio, que Él restaure todo. Por eso acá cuando habla de ni una jota ni una tilde, pues está hablando de lo que hoy conocemos en el hebreo, cuando hablamos de la tilde, no, de la jota, perdón. Esta jota se refiere a la yud. La yud es la letra más chiquita, ¿sí? Esta que vemos acá es la letra más chiquita del alefato hebreo, que parece en sí como lo que hoy conocemos como el apóstrofe o la tilde, ¿sí? Es muy parecida. Entonces, es la letra más pequeña y por eso dice que ni una yud. Y de por sí ustedes tienen una palabra, por lo menos Israel empieza con una yud. Si nosotros le quitamos la yud a Israel, cambia todo el sentido de la palabra, ¿sí? Por eso es que no se podía cambiar las letras, no se podía quitar ni una letra, se quitaba una letra y cambiaba todo el significado, incluso de la frase, ¿sí? Por eso la importancia de las letras. Y cuando habla de una tilde, habla de una nekudá, ¿sí? Aunque para el tiempo de Yeshua no existía esto de las nekudá, la nekudá, ¿qué es? Son estos cositos que vemos acá, déjenme se los acerco para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Son estos punticos, ¿sí? Estos que están acá en rojo,
son lo que hoy conocemos como las vocales, ¿sí? Pero que para el hebreo, recordemos que el hebreo, todas las letras están compuestas solo de consonantes, ¿sí? No tiene ninguna vocal, por eso es difícil leerlo, más para nosotros que venimos pues donde tenemos que tener las vocales para poder leerlo, ¿cierto? Porque imagínense, yo escribo C, veré A. ¿Ustedes qué piensan que es? Si yo les escribo acá, sí, C, veré, C, veré. Para ustedes, ¿qué sería ahí? Agreguen en alguna letra, una vocal, para ustedes, ¿qué significaría esto? ¿Qué significaba acá? Puede significar muchas cosas. Una cabra, cobrar, cobro, cebra. No sé. Exactamente, ¿sí? ¿Sí ves? Entonces nos cambia mucho y uno pues dice, entonces tiene que leer según el contexto para poder saber, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿De una cebra? Venga, miremos, o me está hablando de una cabra. Ah, no, me está hablando de un cobro, ¿sí? Entonces imagínese de esto y es así pasa con el hebreo. Por eso es que actualmente, ¿qué se necesita? Se necesita conocer las nekudá. Para nosotros, como latinos, como gente que no se crió en ese contexto, pues necesitamos. Incluso para ese entonces, tenían que ir al colegio para poderles enseñar cómo leer esto, porque no era fácil leer esto, este aspecto, ¿sí? Y que era realmente prescindible. Por esto estas necudas, ¿sí? Que vemos acá, pues son necesarias para nosotros poder entender y poder leer lo que el hebreo está diciendo, ¿sí? Poderle poner la vocal exacta, la que es la verdadera y poder trabajarla. Pero esto no fue más o menos, sino hasta que los eh, masoretas le pusieron estos puntos, ¿sí? Para diferenciar, digamos, cada una de las vocales. Por eso podríamos decir ahí que ninguna de estas puntos se pase o se cambie, ¿sí? Y de por sí no se han cambiado. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y que Dios le pudo haber dado la sabiduría a estas personas para que conocieran cuál realmente era la vocal y cuál era el significado que tenía que decir ahí, ¿sí? No podemos decir, no, pero quién sabe si la cambió. Muy posiblemente sí, muy posiblemente no, pero podemos confiar en el Eterno que a él no se le ha salido nada de control, ¿sí? Y esto lo hemos podido ver a lo largo de los tiempos, ¿sí? Y esto es algo importante. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que ni una yud y ni un sonido se le va a poder cambiar a las escrituras. Ninguna palabra, nada, nada, ni el significado ni nada. Y recordemos que el hebreo de por sí es uno de los lenguajes un poquito complicados, ¿no? Porque el misma letra tiene un número, tiene un significado, ¿sí? Y si nosotros unimos, imagínate, 5 letras y que tenga, y la letra tenga su propio nombre, ¿sí? La palabra, y fuera de eso tiene un contexto y hace casi una frase al coger y unir el significado de las letras, pues imagínate, sale todo un significado grande, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a estudiar Israel, qué significa en el paleohebreo, pues imagínate, va a salir un significado muy grande y que si nosotros lo miramos, muy posiblemente nos va a sorprender, ¿cierto? Pero por eso es el significado, ¿sí? Y lo que sería para nosotros algo tan insignificante. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos estos ejemplos que le pongo acá, por lo menos este de llanta y acá este de llanta de acá, que está mal escrito, ¿cierto? Está fuera de ortografía, pero nosotros lo entendemos, ¿cierto? Ah, sabemos es la rueda de un carro, ¿cierto? Una llanta o un sapo. Ah, no, pues es que lo escribió con Z. Uy, qué mala ortografía, pero pues sí sabemos a qué se está refiriendo, ¿cierto? Lo mismo cicla, sea con S o con C, le entendemos de qué está hablando, de una bicicleta, ¿cierto? Esos son ejemplos que en nuestro idioma podríamos decir, bueno, no ocurre tanto al cambiarle una simple letra, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros entremos al hebreo? Ya te doy la palabra, Nazli. Cuando entremos al hebreo, le cambiamos una simple letra y cambia todo
el significado de la palabra. Dime, Nasli. Es que nosotros también tenemos palabras que si le cambiamos una sola letra, cambia todo el contexto. Como casar. Si tú escribes casar con S, es de vamos a casarnos ante la iglesia, ante la notaría. Pero si tú Ujú. le cambias la S por la Z, entonces es vamos a cazar un animal. Exactamente, sí. Sí, incluso si en nuestro idioma está ese, sí, que solo hay, y de verdad hay palabras que son totalmente iguales, pero si le cambiamos ya cambiaría mente todo el contexto como tal. Lo mismo, pero en nuestro, vemos que en nuestro idioma, sí, pues realmente no afecta tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mayoría de palabras casi siempre son el mismo significado, ¿sí? Pero en el hebreo, todas las palabras que tú le cambies o le quites una letra, ya cambia toda el significado, sin importar si es una palabra chiquita, grande o mediana, ¿sí? Y a la diferencia de nosotros, que por lo menos con estos tres ejemplos podemos ver que solo son errores de ortografía, que nosotros muy posiblemente podemos decir, venga, no, vaya, arregle que vea que eso está mal, ¿cierto? Y pues incluso lo hemos visto hasta en letreros que tienen esto, ¿sí? Esos errores de ortografía y uno dice es que esto sí, definitivamente, ¿sí? Pero no decimos más, ¿sí? Pero no decimos, uy, ¿qué fue lo que escribió ahí, cierto? No se le entiende, no. Lastimosamente en nuestro idioma no tenemos significados como tan amplios que cada letra tenga su propio significado, porque eso ya sería cambiar ya también el contexto de la palabra. Por eso es que es tan difícil un poquito el contexto del hebreo y lo importante de entender esto, ¿sí? Que tenemos que saber qué es lo que se está diciendo y qué es lo que quiere decir el Eterno a través de las escrituras y no solo a través de las palabras, sino también a través de las letras, ¿sí? Y esto lo podemos ver con un ejemplo muy claro, ¿sí? Y lo vamos a ver con un ejemplo en hebreo para que lo podamos entender. Un ejemplo es esta palabra que dice acá, ¿sí? Que no se los puedo decir en hebreo ni leerlo porque la verdad no conozco, ¿sí? Que quiere decir es y preguntará, ¿sí? Completo, pero si vemos es la misma palabra de acá, pero se le quita la letra que está en rojo, ¿sí? ¿Y qué va a decir ahora? Y seco. Solo con quitarle esa letra, vemos que cambió totalmente el significado, ¿sí? Para esto vamos a ver un poquito, un video que nos explica más o menos qué son las Nekut o la Nekuda, ¿sí? Para que lo entendamos un poquito mejor, ¿listo? Y no esté yo hablando cosas que no son, ¿listo? Bueno, si vemos ahí la importancia, sí, de las Nekud, sí, que nos dan ese punto que nosotros necesitamos para saber qué se escribe, qué no se dice, sí, que si nosotros no las sabemos, pues imagínate nomás en el español cuántas palabras son parecidas, pues imagínate en el hebreo, ¿no? Pues hasta de pronto haya muchas más parecidas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hasta eso el Eterno dijo, bueno, esto ni siquiera va a cambiar. Y si vemos que esto fue años después, 600, 700 años, que dijeron los escribas, venga, vamos a hacer esto, porque qué tal después se nos olvide, después se pierda, después pase algo y ahora qué va a pasar, ¿sí? Y sabemos que todo está en el plan divino. Todo Dios lo diseñó para algo y muy posiblemente para que nosotros, aquellos que no vivimos, aquellos que no estamos directamente en esa cultura, podamos aprenderla de una manera mucho más fácil, ¿sí? Fuera de eso, vamos a ver que las palabras contienen una raíz, ¿sí? A veces como la de nosotros. La de nosotros hay unas palabras que también tienen una raíz, ¿sí? Por lo menos sembrarás viene de la raíz sembrar, ¿cierto? No cambia. Eso es lo mismo que nosotros tenemos acá en el hebreo, que la raíz es lo que le da el sentido a la palabra como tal, ¿sí? Y si nosotros podemos ver, casi siempre
Las raíces se componen a nivel del paleohebreo, se componen de 2 letras y a nivel ahorita del hebreo ya como tal que tenemos hoy en día escrito de imprenta o de cursiva, son de 3 letras. ¿Listo? Por eso podemos ver acá por lo menos la palabra que quiere decir papá en hebreo, ¿sí? Que se componen de 2 letras. ¿M? Que es que la cabeza de un toro, ¿cierto? Y la de una casa. Entonces, si vemos la cabeza, pues es la fuerza, ¿cierto? De alguien, de una autoridad que está en la casa, ¿sí? Y pues si nosotros miramos toda la palabra que realmente representa lo que es papá, que tiene, si no estoy mal, tiene también la cabeza del ser humano, entonces miramos que compone de muchas cosas, ¿sí? No solo eso, sino que miramos acá en este cuadro, tenemos la raíz de varias letras, se los voy a acercar un poquito más, ¿sí? Tenemos esta raíz, que son estas 3 letras, y si vemos estas 3 letras, están en muchas palabras, ¿sí? Está para guía, para atención, para buenos modales, para vereda, para guiar y enseñar. Si vemos en esas, aparece siempre esta misma raíz. Y por eso la importancia de conocer la raíz para que nosotros podamos entender mucho mejor, ¿cierto? Porque los buenos modales se enseñan en dónde, en casa, ¿cierto? Tienen una guía. Lo mismo la atención, siempre va a tener algo que lo está jalando, ¿sí? Entonces, todo eso, si vemos, casi tienen el mismo significado, la misma, digamos, como la misma raíz, ¿sí? Como para esto, para saber qué es realmente lo que quiere decir una palabra completa, ¿sí? Y ya podemos saber muy bien a lo que quería decir el Eterno, viendo también la raíz de la palabra. Por eso el hebreo es un poquito tan complicado que tú empiezas a estudiar una palabra, ves la raíz y empieza a cambiar un poquito más el significado o no lo complementa o no confirma lo que nosotros ya habíamos entendido. Por eso lo importante que tenemos que hacer al estudiar las escrituras y es no solo quedarnos a estudiar verso por verso y si es posible llegar al punto de estudiar palabra por palabra y después letra por letra. ¿Cuánto no aprenderíamos? ¿Cuánto no discernimiento y el Eterno cuánta revelación no nos daría acerca de esto? De realmente incluso, y lo hemos visto con los nombres que aparece en Mateo, si no estoy mal, Mateo 1, recordemos que nos da la genealogía de Yeshua, pero en los primeros versos que nos habla de los descendientes, ¿sí? Desde Adán hasta Noé, si no sé si es en Hebreos o es en la Torá, donde nos habla de esto, ¿sí? Y allí podemos sacar que una frase, y en esta frase casi nos dice todo lo que va a pasar a nivel histórico, ¿sí? Resumidito, muy claro. Y entonces podemos sacar mucho más al contexto de las escrituras. Eso nomás mirando el concepto, lo que quiere decir o el significado de cada nombre, ¿no? Imagínense si nos ponemos a buscar letra por letra, palabra por palabra, cuánto no vamos a aprender en cada uno de estos versos. Por eso es tan fácil enseñar el hebreo a los niños, debido a que es muy gráfico, muy pictográfico, ¿cierto? Y que estamos llamados también a enseñarlo, ¿no? Por eso en Deuteronomio 6:6 que nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, y las atarás como una señal que en tu mano, ¿sí? Y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿sí? Uno de los mandamientos que incluso los judíos lo hacen tal de forma tan literal
que incluso se ponen, hay como una cosa que se unen acá y que llegan hasta de acá y se une hasta el brazo, ¿sí? Lo hacen todo. Y eso lo hacen tan literal, pero en Apocalipsis también nos habla del sello que se va a poner en la frente y en las manos, y no solo del enemigo, que es el que más se conoce, no hablan del sello que también Dios va a poner y está poniendo, ¿sí? Y que es que las escrituras, lo vemos, va a ser estas palabras, ¿cuáles? La ley, la palabra de Dios son las que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la debemos de recordar a diario, que no se nos olvide, ¿sí? Por eso la importancia de estar enseñándolas, de estar hablándolas en todo momento, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos y hacemos tan complicado el evangelio que imagínense ustedes a un físico tratándole de enseñarle la física a un campesino que ni siquiera sabe leer. Pues, ¿cómo va a ser? Difícil, ¿cierto? Porque pues imagínate, si a veces uno estudiando no entiende las cosas tan fácil, pues imagínate a alguien que no entiende nada. A veces nosotros somos así cuando llevamos las escrituras, nosotros tenemos que hacerlo de la manera más sencilla posible, ¿sí? Más simple posible. No nos compliquemos con términos hebreos. Ahorita yo les estoy hablando en términos hebreos porque ya hemos estudiado bastante, porque ya estamos entrando, porque queremos profundizar más, ¿sí? Pero si ustedes son recién llegados, que no conocen mucho de las escrituras, que no saben qué es la diferencia entre Pentateuco, entre escritos y profetas, pues yo cómo le voy a hablar de Torá, de Berechit, de Sadik, pues no van a entender nada, ¿cierto? Porque les estoy diciendo palabras que ni siquiera en su lenguaje están y muy posiblemente los voy a dejar locos. Por eso es que nosotros debemos de hablar, ¿qué? Simpleza. Por eso Pablo decía que la letra mata, el conocimiento te mata. Si tu conocimiento no está ligado al Espíritu Santo, que es el que te revela, que es el que te lleva a hacer las cosas, que es el que te convence, que es el que te exhorta, pues de lógico que no vas a poder hacer. Nada, vas a morir a través de la letra, vas a morir a través del conocimiento, ¿sí? Porque por más que tú sepas, por más que tú entiendas la palabra de Dios, pero si tú no la llevas a cabo, si realmente tú no crees en eso que estás enseñando, ¿qué pasa? La letra te va a matar, te va a consumir. Mucha sabiduría destruye, más si es sabiduría del mundo, sabiduría que es por mí mismo. Uy, sí, yo conozco las escrituras, esto, pero uno va a mirar su vida, pero uno va a mirar lo que esta persona hace. ¿Qué pasa? Es todo lo opuesto, ¿sí? Por eso la importancia de nosotros estar pegados a qué? A las escrituras, ¿sí? Y por eso es principalmente entender este verso que decía Pablo en 2 Corintios 3:6, que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de la letra, sino que del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Acá, ¿qué pasa? Y este versículo lo han sacado mucho fuera de contexto. Antes entendía, ay, no, eso no toca leer la Biblia porque es que nos va a matar. Lo que nos vivifica es andar en el espíritu, andar en las nubes, ¿sí? Andar, ay, que yo tengo que estar allá y adorando al Eterno y estar en un éxtasis y no sé, ¿sí? Algo así entendíamos acerca de las escrituras, ¿sí? Que no teníamos que estar leyendo porque eso, mejor dicho, nos volvía locos, nos destruía, ¿cierto? Y lastimosamente eso no es lo que está diciendo el Eterno, ¿sí? Lo que quiere decir es que tú, este conocimiento que estás entendiendo, que el Eterno te está revelando, que lo tienes que empezar a hacer, a poner en práctica. Cuando tú entendiste, ay, no tengo que codiciar a la mujer ajena, no tengo que codiciar lo que mi vecino tiene, no codiciar lo que la otra persona come, no codiciar lo que viste, no codiciar lo que ve, no codiciar nada de lo que el otro tenga. Ah, pues yo qué voy a hacer? Voy a ponerlo
en práctica, voy a agradecer lo que tengo, voy a agradecer al Eterno porque Él tiene esas cosas y Dios le ha provisto, pues gracias al Eterno que Él le provió, ¿cierto? Pero ya no me voy a preocupar y ya no me voy a afanar porque este sí tiene y yo no tengo. Ay, porque es que vea, este sí le dan y a mí no me dan. Ay, porque es que este sí tiene más plata que yo no tengo plata, ¿cierto? Ya no voy a empezar a mirar esto, sino que voy a empezar a aplicar lo que dice las escrituras y mi vida va a empezar a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya la letra no te está matando, sino que es el Espíritu de Dios que te está empezando a revelarte la palabra y tú la estás empezando a aplicar. Y ahí sí es donde dice que el Espíritu vivifica, porque esa es la función del Espíritu Santo según Ezequiel 36, que nos dice que el Espíritu es el que nos va a hacer que nosotros escuchemos, estudiemos, queremos aprenderla y fuera eso, ¿qué? Ponerla por obra, ¿cierto? Y no solo tener conocimiento por querer y adquirir y adquirir y adquirir y adquirir conocimiento y terminar siendo así casi un monje que está allá y sí deleitándose y diciendo, uy, yo soy el santo, uy, yo conozco mucho, uy, yo soy el sabio, pero no aplico nada, ¿sí? Y esto lo podemos ver con Salomón. ¿M? Muy sabio, muy conocido, muy reconocido, ¿cierto? Tenía todo el conocimiento, pero ¿qué pasó a la hora de tener que aplicarlo? Perdió, ¿cierto? No lo aplicó, no lo hizo de acuerdo a lo que decía. Por eso es lo complejo, por eso es que si nosotros no tenemos a Dios, al Espíritu de Dios en nuestra vida, pues muy posiblemente no vamos a tener esa obediencia que requerimos tener. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no podemos hacer nada. Por más que nosotros querramos cumplir las escrituras en nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer, porque está en contra de nuestro cuerpo, está en contra de nuestra carne. Eso solo va a pasar cuando el Eterno ya nos transforme y nos dé un cuerpo totalmente limpio, totalmente incorruptible, ¿sí? Que pues eso va a pasar hasta cuando Él venga o cuando Él nos llame, ¿sí? De antemano. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿de cuál ley? De la Torá, hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. ¿Será que ya todo se cumplió? ¿Será que ya la restauración de Israel se cumplió? ¿Será que ya el Mesías vino y levantó el tabernáculo caído de David? ¿Será que ya pasó todo lo que nos habla en los libros de Daniel en sus últimos capítulos, para ser más exacta? ¿Será que ya pasó? ¿Será que ya el reino le pertenece a Dios? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que no ha pasado nada de eso todavía, hasta que nos cambie el corazón Yeshua en su regreso. Porque ahorita Exactamente. todavía tenemos un cuerpo carnal Ujú, y nos guiamos un poquito también por eso. Ahorita dependemos totalmente del Espíritu de Dios ujú. para poder cambiar acción un poquito y tratar de cumplir lo más que se pueda con la palabra, con la Torá. Exactamente. Todavía faltan muchas cosas para que se cumplan. Falta que venga el anticristo, falta que se dé esta abominación espantosa que se va a dar para el fin de los tiempos, ¿cierto? Todo eso falta que pase. No se ha cumplido la mayoría de las profecías que habla a lo largo de las escrituras. Ni siquiera esta profecía que dijo Moisés, que el pueblo de Dios sería 1000 veces mayor de lo que era para la época de Moisés, ¿sí? Pues ahorita, ¿dónde está el pueblo de Israel y dónde se ve tan mayor, ¿sí? Nosotros, a nivel de conocimiento y a nivel que el mundo diga, uy, todo es el pueblo de Israel, no, ¿cierto? Lo tienen allá como que, uy, ese país chiquito, sí, que todos lo reconocen, pero no más. Pero no le tienen la importancia de decir, uy, es que vea, así como Estados Unidos, que, uy, que lo tienen como el de al que seguir, al que mirar, al que todos quieren ir a vivir, ¿cierto? No lo tienen así. Va a llegar el momento en que sí va a ser, en que va a ser cabeza de todo el mundo, va a ser
la capital de todo el mundo, va a ser el lugar donde vamos a tener que ir cada 3 años, e ir a buscar al Eterno, ir a adorarle al Eterno, no solo nosotros como pueblo, sino también ¿qué? Las naciones, ¿sí? ¿Todo eso se cumplió? ¿Se ha cumplido? No. Todavía falta, ¿cierto? Todavía falta que se cumpla, que muy posiblemente ya estamos más cercanos. No sabemos si en 5, si en 10, si en 20 años o sea en este año, sí, no sabemos. Pero lo importante es saber que sí lo debemos de tener. Entonces vamos a leer estos 2 versos, ya entendiendo todo lo anterior, todo lo que hemos explicado, y ahí sí lo vamos a entender de manera más contundente. ¿Qué dice el verso 17? No penséis que he venido para cancelar la Torá o los profetas. No he venido para cancelar, sino para hacer que se ponga en práctica. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una nekud o una nekudá pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. ¿Sí? Y acá lo podemos ver en Yud, ¿sí? Cuando habla acá de J, podemos ver que acá habla de una Yud, ¿sí? Entonces acá podemos ver todo esto que realmente nos ayuda a reconfirmar lo que ya hemos venido viendo, ¿sí? Y si vemos acá ya nos habla acerca de aquel que nos va a salvar, de aquel que realmente tenemos que tener en nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos que basar como conclusión, ¿sí? De que tenemos que empezar a restaurar realmente cuál es el evangelio de Dios, cuáles son las palabras que nosotros tenemos que transmitir a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿sí? De decir, mira, no, es que en el hebreo ab, que quiere decir padre, ¿sí? No es igual a que yo coja y le quite una letra. Imagínate que yo separe las 2 letras en vez de unirlas cuando se hace una palabra, si no las tenga separadas, pues ¿qué me va a decir? Ah, no, tengo una casa de campaña y al lado tengo un toro, ¿sí? Entonces no es el mismo significado a cuando las uno, ¿cierto? Eso es lo importante de tener acá. Por eso es que también empieza la diferencia. Por lo menos hay una palabra en el hebreo, que es cuando se te escribe te salvo o te salvaré, y hay una de ellas que se escribe con la yud. Si le quitamos la yud, puede pasar al pasado, ¿sí? Y no al presente o no al futuro. ¿Y qué va a hacer? Pues va a cambiar todo el significado. Porque ¿qué tal cuando nosotros leemos y salvará a todo su pueblo? Todavía está en futuro, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo leemos y salvó a su pueblo? Ah, ya lo salvó, ya pasó, ya no se vuelve a cumplir porque ya está en pasado. Entonces cambia totalmente el contexto. Por eso la importancia de no quitar ni una tilde ni una coma, y por eso representar el nombre. Cuando nosotros hablamos del nombre del Eterno, cuando nosotros hablamos del significado de lo que es su nombre, no estamos diciendo no, que Jesús es salvación y listo, punto, ahí pare de contar, no. Cuando hablamos de su nombre, no solo hablamos, y a nivel del hebreo, no solo hablamos de el nombre como tal, o por lo menos ustedes me conocen a mí como Julie, pero ya es solo Julie, su nombre y ya, pero no tiene que ver nada con su carácter, pero no tiene nada que ver con sus enseñanzas, a nivel de acá coloquial, ¿cierto? De nuestras naciones, pero a nivel hebreo sí, el nombre representaba qué, las enseñanzas. Por eso a Yeshua le preguntaban, de parte de quién vienes tú, ¿sí? Y el que decía, de mi Padre, el Eterno, ¿sí? Él no decía, no, vengo de la escuelita tal, o vengo de Jalai, vengo de Gilel, o vengo de Chamay, o vengo de X o Y escuela. No, ¿qué decía? No, vengo de mi padre. Por eso es que a él, pues, lo confrontaban tanto debido a que estaba como muy fuera del orden de tal. Por eso es que nosotros cuando decimos ser discípulos de Yeshua, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener?
sus enseñanzas, sus virtudes, su carácter, su misión, ¿sí? Y todo lo que venga con ello. Todo eso lo tenemos que tener nosotros. Imagínate, nosotros que pasemos por lo mismo que pasó Yeshua en la cruz, seremos nosotros capaces de decir lo mismo que dijo Yeshua ahí en la cruz, decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando cojan y te escupan, cuando cojan y te latiguen, cuando cojan y te lleven y te hagan tantas maldades, ¿cierto? Y decir eso, pues a ese punto tenemos que llegar a que en el momento en que pase eso, no nos importe lo que estemos viviendo, sino que tengamos ese amor, esa misericordia por otros como la tuvo Yeshua. ¿Sí? Por eso la importante también de estárselo pidiendo a Dios y decirle, Dios mío, si tú no me mueves, si tú no me ayudas, si tú no me das misericordia, si tú no me das amor, pues yo nada puedo hacer. Yo no los voy a poder hacerlo por mi propia cuenta. Por eso lo necesitamos a Él. Por eso es que Él dice, fuera de mí, nada podéis hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos discípulos de Yeshua, si nuestro maestro es Él, pues nosotros tenemos que, ¿qué? Que estar aprendiendo, que estar haciendo lo que Él nos está diciendo. Por eso en el verso 19 vamos a ver qué es lo que nos dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, si el más chiquito que haya de los mandamientos, ¿sí? Que dice, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los está quebrantando, no los está enseñando, no está haciendo lo que el Eterno le está mandando a decir, sino que hace que antes que dice, no, tú no tienes que cumplir la ley, tú no tienes tú tienes es que robar, porque eso, las escrituras, eso no es válida, ¿sí? No, tienes que hacer es lo contrario, porque es que acá no debes de hacer eso, ¿sí? Cuando empiezan a hacer eso, o lo hacen de manera tan, se puede decir como tan bonita, empiezan a hablar tan bonito, tan precioso, pero de poquito a poquito te van sacando del redil y te van llevando a hacer cosas que realmente Dios no quiere. Y por eso es que estos hombres que dice que va a ser llamado pequeño. Cuando hablamos de pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de muy pequeños, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Esto no es, ay, no, es que como vamos a ser pequeños, pues el pequeño para nosotros es aquel que barre, aquel que trapea. Ay, no, va a ser el peor, el siervo del cielo, por así decirlo. Pues no, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquel que no cumpla no va a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Aquel que no esté, pues ya ni va a tener entrada. Y eso lo dice muy claro en Apocalipsis, que el fornicario, que el mentiroso, que el que vaya en contra del Eterno no va a entrar a Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén solo pueden entrar quienes, los que están limpios y purificados, son los únicos. Por eso nosotros no podemos decir, uy, no, es que ya ni modo, ya no cumplí, eso ya ni modo, ya para qué me vas a esforzar, a eso, ay, eso me dicen que yo no puedo cumplir la ley, no, mejor ya no lo hago, ¿cierto? No podemos estar con ese pensamiento, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si yo cojo y le enseño a mis hijos? No, papito, es que acá dice que no robarás, pero no importa que cojas estos 100 pesos, tranquilo, papito, eso no pasa nada, cójalos. No me di cuenta que cogió 100.000 pesos. Ay, no, papito, no pasó nada. ¿Será que estoy haciendo lo correcto al enseñarle? ¿Será que estoy haciendo lo correcto a instruirle de acuerdo a lo que me dice la palabra? Pues no, ¿cierto? Y eso va a hacer que yo tenga mi consecuencia. Por eso la importancia que dice este de pequeño. Y lo podemos ver, ¿sí? Esta palabra la podemos encontrar en una historia que pasó o en un evento que pasó con David, cuando él conoce a su esposa Abigail, la que después, mucho tiempo después, él se casa con esta mujer Abigail. Pero cuando conoce a esta mujer Abigail, que está en 1 Samuel 25,
¿Qué pasa? Abigail estaba en su casa trabajando, ¿sí? Y David era uno de los que tenía para ese entonces su ejército y él hacía que todo el lugar donde ellos estaban, incluido el donde vivía esta mujer Abigail, ¿sí? Fuera protegido y no llegaran los ladrones, no llegaba nada y ellos lo mantenían ayudándole, ¿sí? Pero pasó un tiempo en el que David pues cayó en crisis económica, por así decirlo, ¿sí? Les empezó a faltar comida. Entonces mandó unos hombres a hablar con el esposo de Abigail, que se llamaba Nabal, perdón, ¿sí? ¿Qué pasó con Nabal? Dijo, no, 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 yo qué les voy a ofrecer de comida. Se negó rotundamente, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues los hombres de David se devolvieron a donde David y le dijeron, Nabal dijo esto. Pues David enfurecido se devolvió y fue y quería ir hasta la casa de Nabal. Pero en el transcurso de eso, Abigail se entera de lo que hizo su esposo. Dijo, no, ¿cómo puede ser este hombre tan necio? ¿Cómo puede ser este hombre, como le decimos acá? Y es que este hombre sí es brutico, ¿cierto? No, ¿cómo es posible que haya hecho eso y haya desafiado a él? No, pues ¿qué quiere? ¿Que nos maten? Pues ella escondida escogió y cuadró, hizo, le preparó un regalo, ¿sí? Y fue y se presentó ante David y le pidió disculpas, le dio el presente y todo eso, ¿sí? Y la mujer, pues, ¿qué hizo? Pues tratar de salvar al esposo que no había caído en cuenta. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues David llegó ante Nabal, ¿sí? Ya David de pronto muy posiblemente no le iba a hacer nada, pero cuando Nabal lo vio ahí de frente, ¿qué pasó? Del susto que le dio de verlo ahí enfrente, le dio un infarto, pues sí, no se sabe, sí, pero el susto murió por su terquedad, por no querer ayudar a David. Imagínense, por eso Nabal, ¿sí? Si nosotros lo miramos en el hebreo o en el Strong, es el H5036, que ¿qué quiere decir? Insensato, perverso, fatuo, ¿sí? Loco, necio, ¿sí? Ruin, villano, o sea, no quería poner cuidado y pensaba que su palabra era la correcta, cuando realmente no era la correcta, ¿sí? Y esa es una historia muy bonita. Después David coge y se casa con Abigail. ¿Listo? Entonces, por eso acá es donde tenemos que tener cuidado de esto. Por eso es que, ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en el reino de los cielos? ¿Qué va a pasar allí cuando Yeshua nos diga y nosotros nos presentemos ante el Yeshua, ante el trono de Dios y le digamos, Dios mío, acá está, mira, yo hice esto, sané, libré enfermos, prediqué, hice. ¿Pero qué me va a decir eso? ¿Quién eres tú? ¿Acaso yo te conocí? ¿Qué va a decir? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, imagínate que llegue ese momento que nosotros estemos ahí al frente y él nos esté diciendo eso, solo por el simple hecho de que de no hacer conforme a las escrituras, de no enseñar conforme a las escrituras. Y lastimosamente, hoy en día, ¿qué pasa a nivel cristiano, a nivel evangélico, donde la mayoría, donde anteriormente nosotros decíamos ser discípulos de Yeshua, ser hijos de Yeshua, ¿cierto? Ser hermanos de él, que andábamos como él andaba, así eso, mejor dicho, nos dábamos, lo digo porque en cierta forma yo creí llegar a hacerlo, yo dije, no, yo estoy bien, estoy andando conforme lo que me han enseñado, conforme lo que dice según yo las escrituras, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando empecé a estudiar, cuando empecé a mirar todo esto desde fondo, cuando el Eterno ya me empezó a traer a esto de las raíces hebreas? ¿Qué pasó? Tome su baldado de agua, tome sus palazos, tome todo esto y diga, estaba mal. No estaba caminando por el camino correcto, ¿cierto? ¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera llegado ante el Eterno y le hubiera dicho, mire, yo hice esto, pero nunca hice
tu voluntad, nunca guardé los mandamientos, nunca o guardé aquellos que yo pensaba que tenía que guardar, pero no guardaba el Shabbat. No guardaba el sábado, que es el cuarto mandamiento. Y entonces me dice, sí, tú cumpliste todos y el cuarto, ¿dónde lo dejaste? ¿Sí? O el no odiar a tu prójimo, el no guardarle rencor a tu prójimo, el disculparte, el hacer todo esto, ¿lo hiciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía tienes pelea? ¿Todavía tienes algo contra tu prójimo? ¿Todavía estás fornicando? ¿Todavía estás haciendo tal cosa? ¿Todavía estás idolatrando? Posiblemente ya no con imágenes, pero estamos idolatrando el celular, las redes sociales, al esposo, a los hijos, la bicicleta, la moto, no sé, cualquier cosa que tengamos por encima de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuidado de que estemos haciendo lo que hizo Nabal. No estemos haciendo lo correcto. No seamos necios. Seamos aquellos que dicen, no, 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 pues este nunca va a venir. Ah, yo me puedo echar la canita al aire y acá nada va a pasar. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasaría en ese momento si se presenta ahí mismo? Pues nos va a pasar lo mismo que Nabal. Nos morimos del susto. ¿Mm? Puede sonar muy chistoso, puede sonar un poquito eh, muy, muy fácil, ¿cierto? Pero realmente es algo que va a pasar, ¿sí? Algo que cuando venga Yeshua nadie lo va a esperar, ¿sí? Dice que realmente todos van a estar casándose, todos van a estar disfrutando, todos van a estar en esto, pero menos esperándolo a él. Que no nos coja a nosotros también así, sin pensar realmente lo que Yeshua quiere de nosotros, ¿sí? ¿Vale? Y en Juan 14:21, ¿qué nos dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero ¿por qué tenemos que empezar? ¿Por guardar qué? Los mandamientos. Él dice mis mandamientos, pero ¿a cuáles mandamientos se estaba refiriendo? Los dejo ahí, ya A ahorita. los que están en el Tanaj, perdón. Exactamente. Sí, los del Tanakh, los de la Torá para más específicamente, ¿sí? Y en el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínese todo esto, o sea, él está confirmando el que guarda la palabra de Dios, el que cumple lo que Dios está diciendo. En Juan 14:24 también nos dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, ¿qué dice? No es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué palabras estaba él enseñando? El Tanakh, la Torá, los Nevín, los escritos, ¿sí? Los profetas. Eso era lo que él estaba enseñando. Y si nosotros no hacemos eso, y si nosotros no guardamos, no cumplimos lo que dice el Eterno, y fuera de eso no lo enseñamos, y antes hacemos todo lo contrario, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues ahí es cuando nos va a sacar y nos va a decir, venga, yo a ustedes no los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque no estamos llevando a la gente a los pies de Dios, sino estamos haciendo ¿qué? Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante, que nosotros sepamos que si nosotros queremos cumplir este pacto, ese nuevo pacto que nos habla Jeremías 31, ¿sí? 33, pues, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos, porque ¿qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, ¿sí? Ese es el nuevo pacto del que hablaba Yeshua cuando alzó la copa y dijo, este es el nuevo pacto, ¿sí? Ese pacto es al que él se refería, que cuando ya estuviera en la cruz, que cuando ya se derramara toda su sangre, ¿qué iba a hacer? Ese pacto iba a ser sellado.
Por eso él necesitaba ser levantado, por eso él necesitaba ser crucificado, para que este pacto se sellara y todos aquellos que estábamos fuera, todos aquellos que habíamos perdido nuestra identidad, que habíamos sido idólatras, que le fallamos, que hicimos todo lo contrario y nos perdimos en medio de las naciones, pudiéramos volver otra vez a él y pudiéramos buscar otra vez al Padre y reconciliarnos con él. De lo contrario, no hubiéramos podido. Por eso nosotros no podemos descartar ninguno de los dos, de las dos columnas de nuestra fe, ¿sí? Que son que el testimonio de Yeshua, porque él es el que me introduce al pacto, pero lo que me mantiene en el pacto, ¿qué es? La ley de Moisés, porque yo estoy cumpliendo y estoy guardando la instrucción que dice mi Dios, porque si no, si nosotros nos vamos a primera de Juan, ¿sí? Eso no está en las diapositivas. Pero si nosotros nos vamos a primera de Juan, en un segundo lo encuentro, se me perdió. Son tan grandes que se pierden, ¿sí? En primera de Juan, y nos vamos, ya les digo. Primera de Juan 3:4, que nos dice, todo aquel que cometiere pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley es la que nosotros tenemos que guardar? Volvemos otra vez al mismo punto, a la Torá, ¿sí? Y por eso más adelante, Juan, déjenme les miro dónde es que está, si en la primera o en la segunda carta. En el capítulo 2, verso 1 en adelante, vamos a ver lo que nos dice Juan acerca de los mandamientos. Y con esto lo dejamos mucho más claro, ¿sí? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, todavía tenemos oportunidad, gracias al Eterno. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es ese becerro de la Pascua, sí, incluso es el becerro que se da en la expiación por nuestros pecados. Y sigue diciendo. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él no murió solo por el pueblo de Israel, él murió por todo el mundo, ¿sí? Y sigue en el verso 3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad que debemos de tener? Les pregunto. Su palabra. Exactamente. La Torá, recordemos que el mismo Yeshua que dijo, su palabra es verdad, ¿cierto? La suma de su palabra es verdad. Entonces, y sigue diciendo en el verso 5, pero el que guarda su palabra en esta verdadera, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y sigue en el verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si él hablaba las palabras del Padre, si él enseñaba las palabras del Padre, si él cumplía las palabras del Padre, ¿qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Aprenderlas, enseñarlas y andar en las palabras del Padre. Por eso dice en el verso 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habías tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Desde cuándo escuchamos y empezamos a entender la palabra de Dios y los mandamientos y todo esto? Desde el monte Sinaí, desde la época de Moisés, ¿sí? Entonces nosotros no podemos decir y no podemos ir en contra del Eterno y decir, no, es que, ay, no, es que esto no es así, esto no es asá. No, porque estaríamos siendo en contra del Eterno. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que el Eterno nos está diciendo. Porque si los quebrantamos por necedad, por mi pensamiento o porque yo me creo el más sabio, pues voy a terminar estando muerto en la letra.
porque pienso que estoy en lo correcto, pienso que mi sabiduría es la que me va a salvar, cuando realmente eso es lo que me va a llevar a la condenación, ¿sí? Por eso, acá este verso y que nos sigue diciendo ya después, más cualquiera que los haga, que haga que los mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos ser grandes, queremos entrar por lo menos por la puerta, por una de las 12 puertas a la Nueva Jerusalén, pues, ¿qué tenemos que estar haciendo? Enseñando y haciendo y cumpliendo los mandamientos del Eterno. Entonces, ¿qué crees que será el apóstol Pablo en el reino de los cielos? ¿Será que él es un naval? ¿Será un pequeñito, un que nadie lo tiene en cuenta? ¿O será que es llamado grande en el reino de los cielos? ¿Ustedes creen que lo que él enseñó realmente fue un llamado a la gracia donde la ley no existe, donde no tenemos que cumplirla, o donde realmente tenemos que cumplirla, pero darle el sentido principal, el sentido primordial de toda nuestra vida esté bajo la palabra y no bajo el mandamiento o bajo la enseñanza de hombres? ¿Ustedes qué creen que deberíamos tener? ¿O qué sería Pablo? Roxana, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué sería Pablo? Bueno, bendiciones, shalom. Shalom. Bueno, yo pienso que Pablo, él siempre fue humilde, a pesar de que lo tenían como un apóstol, así que yo diría que él, alguien normal, pues no creo que sea, eh, no sé, pienso yo, pues, como humilde. Ujú. Vale, gracias, Roxana. Sol, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo creo que Pablo puede ser llamado grande en el reino de los cielos porque fue uno de los más grandes que trabajó para que se difundiera el Evangelio de Dios por todo el mundo. Ujú, Entonces creo que no se le puede llamar naval, sino grande. ujú. Exactamente, sí. Y esa es la tergiversación que ha habido acerca de lo que las enseñanzas de Pablo. Muchos dicen, no, es que él enseñó, fue en contra de la ley, pero cuando entremos a las cartas de Pablo, créame que nos va a hablar más acerca de la ley, más acerca de la doctrina, ¿sí? Y eso cuando yo las estudié la vez pasada, yo decía, oiga, pero acá otra vez está repitiendo lo mismo y después otra vez repite lo mismo y otra vez en otra carta igual lo mismo y uno, uy, Dios mío, es que lo está recalcando constantemente, que no nos salgamos de la doctrina fundamental que debe ser para nosotros, que es que el Tanakh, el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en su época, ¿sí? Que nosotros ya lo teníamos olvidado, que nosotros nos dijeron, no, eso no tengo que guardarlo. Pero Pablo hablaba, y cuando habla a los Gálatas y cuando habla a los romanos, de esto de las obras de la ley, ¿sí? Del ayo o del yugo, que tenemos que estar mirando si está hablando de la palabra de Dios o si está hablando de la ley oral, como lo vimos en el curso básico, ¿sí? Tenemos que estar pendiente de qué es lo que está hablando. Y Pablo siempre le da mayor importancia a qué? A la palabra de Dios, a la escrita más que a la oral, ¿sí? Pero ¿qué decía Pablo y qué es incluso qué dijo él en cuanto a su defensa cuando vemos en Hechos 26 que dice, yo soy irreprensible, a mí nadie me puede juzgar, ¿por qué me están juzgando a mí? ¿Y qué le dice cuando se presentó ante este rey? Ya no me acuerdo el rey que estaba en ese momento, ante el que se presentó. Le dice, a mí me vienen y me vienen a a condenar. ¿Es por qué? Porque creo en la resurrección, porque creo que Yeshua es el Mesías. Por eso lo estaban condenando a él, por decir esto, por decir que él era el Mesías. No lo estaban condenando porque estaba incumpliendo la ley oral, no lo estaban condenando porque estaba incumpliendo la ley escrita.
porque él era, incluso llegó a decir en su carta a los filipenses, fariseo de fariseos. Imagínate, o sea, él era uno de los más aplicados en cuanto a la ley oral y en cuanto a la ley escrita mayormente, ¿no? Entonces, imagínate esto, que él esté diciendo, pues realmente él estaba diciendo, y cuando habla de que los judíos, que los gentiles no se tenían que circuncidar, pues era de acuerdo a lo que estaba, por lo que estaba pasando el pueblo en esa época. Porque ¿qué estaba en esa época en cuanto a la circuncisión? Si nosotros nos vamos a esa época y nos ponemos a mirar todo lo que eran los rabinos, los fariseos estaban en contra de Yeshua. Si ellos se iban y se circuncidaban con estos fariseos, con estos rabinos, pues ¿qué le tenían que decir? Tenían que negar a Yeshua, tenían que negar a aquel que los salvó. Por eso Pablo en alguna de sus cartas escribe, si queden así sin circuncidar. ¿Por qué? Porque es más importante tener a Yeshua en nuestro corazón, porque él después muy posiblemente nos iba a circuncidar como lo hizo Josué cuando después de que ya entraron y iban a entrar a la tierra prometida que le dijo Dios, circuncídelos a todos y muy posiblemente también pase al final de los tiempos, no sabemos, pero esto es muy posible, ¿sí? Y por eso es que Pablo les decía eso, pero los decía con el fin de que, ¿qué? De que no negaran a Yeshua, aquel que los iba a hacer entrar al pacto, porque qué importancia tenga que yo cumpla un mandamiento, pero no tenga aquel que me va a entrar al pacto. ¿Podré entrar yo por mis fuerzas? ¿Podré entrar yo por mi sabiduría o por mi belleza o por lo que sea? No, ¿cierto? Vamos a tener necesidad de Yeshua. Por eso tenemos que entenderlo y recordar que nosotros como pueblo tenemos que tener las dos, pero si nosotros vamos estudiando es que vamos a ir entendiendo el por qué tenemos que tener tanto la circuncisión de la carne como del corazón y no van una separada de la otra, van las dos de la mano, ¿sí? Porque si tú te haces la de la carne, pero si no confiesas y si no aceptas a Yeshua como tu salvador, aquel que te va a injertar y no guardas el pacto, aquel acta que tú firmaste en tu matrimonio, pues definitivamente, ¿qué va a pasar? No vas a poder entrar porque estás haciendo en contra, estás incumpliendo el pacto, ¿sí? Eso es lo que pasa, es lo mismo que en un matrimonio. Cuando nosotros nos acercamos al pacto, cuando nosotros le decimos, Dios mío, yo te quiero servir, te quiero adorar, cambia mi corazón, haz lo más tuyo, pues ¿qué le estás diciendo? Circuncida mi corazón, haz que mi corazón se convierta en carne para que pueda escuchar tu voz, para que te siga, ¿sí? Eso es lo que pide y eso no lo pide el Eterno. Incluso en Deuteronomio 30, si nos vamos hasta allá, vamos a ver que ahí nos dice que tenemos que tener las dos. Tenemos que tener el corazón circuncidado y la circuncisión en la carne. ¿Por qué? Porque la circuncisión en la carne es un hecho, es una evidencia de que yo sí estoy amando al Eterno y que soy parte de un pueblo. Lo mismo que la evidencia cuando yo me caso, pues una evidencia es el anillo, ¿cierto? De que yo estoy casada. Tengo que estar mostrándolo a todo lado y decir, yo estoy casada, ve, alguien me viene a coquetear. No, yo estoy casada, estoy prohibida para ustedes, ¿sí? Por decirlo así. ¿M? Es una forma de mostrar que mi amor hacia la pareja. Lo mismo con Dios. El hacer la circuncisión es una muestra de amor para con Dios. Aunque bueno, acá no hay hombres, pero sí es bueno que lo sepamos, ¿cierto? No sé si esté Santiago, pero pues ahí, si está Santiago, pues es bendito entre todas las mujeres. Vale, entonces imagínense, pues a eso es a lo que tenemos que tener nosotros, ¿sí? Porque Pablo realmente, ¿será que él entendió mal lo que Yeshua estaba predicando? ¿Será que él deliberadamente quería enseñar en contra de la Torá y decir, no, es que las obras de la ley no toca cumplirlas o no toca hacerlas? No, porque imagínate que él diciendo eso, pues no hubiera llegado incluso a conocerse hasta hoy en día. Porque ¿qué pasó con todos aquellos a lo largo de las escrituras que fueron en contra de Dios? ¿Se han nombrado?
No, ahorita los conocemos, ¿por qué? Porque hemos estado estudiando en las escrituras, pero cuando estábamos en el cristianismo, cuando escuchábamos de Nabal, cuando escuchábamos del rey Manasés, cuando escuchábamos de Orfa, ¿sí? Nunca, ¿cierto? Se hablaban de otros, de los principales, pero de ellos no los escuchábamos, ¿cierto? Entonces, imagínense, por eso es que podemos confirmar que realmente Pablo no estaba hablando en contra, ¿sí? Cuando hablaba de todos estos términos. Vale, Nasli, no te preocupes. Vale, igual yo te subo la clase para que puedas ponerte al corriente. Listo, igual ya casi vamos a finalizar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos acá de estos términos, de ya no estamos bajo la ley, de que si estamos bajo las obras de la ley, estamos bajo maldición, ¿esto qué dice? Acá pareciera que estuviéramos hablando en contra, ¿cierto? Que nos estaría diciendo, no, es que la ley de Dios no sirve, no está, ¿cierto? Que no debemos de hacerla. ¿Sería que eso realmente es lo que nos está diciendo? No. Recordar que realmente Pablo lo que está diciendo es que cuando dice ya no estemos o ya no estamos bajo la ley que oral, ya no estamos bajo la ley de los hombres, sino bajo la ley de quién? De Dios. ¿Sí? Y cuando nos dicen la siguiente frase, si estamos bajo las obras de la ley, estamos bajo maldición, ahí sería complementarle. Si estamos bajo las obras de la ley oral, estamos bajo maldición, porque son aquellos que están pensando que por sus obras van a ser salvos, entonces van a cumplir, van a tratar de hacer mil cosas para ser salvos por sus obras, pero las obras salvan, no. Las obras no nos salvan. El único que nos puede salvar y el único que nos va a entrar al reino de los cielos, ¿quién es? Yeshua. ¿Sí? Si no lo tenemos, pues imagínate qué va a pasar, ¿cierto? Por eso Pablo, cuando dicen los Gálatas en Gálatas 5:3 que dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. ¿Sí? Y eso pasaba en ese entonces que decían, no, si tú te circuncidas, tiene que guardar toda la ley, ¿sí? Y eso que dice, y hoy en día que te dicen, venga, no, ¿cómo así que usted se va a ir a judaizar? ¿Cómo así que usted se va a volver un judío? ¿Cómo así que usted se va a ir por allá? Usted que no vayas porque vea esa dieta levítica y que toca guardar esto y que toca guardar eso, no, no es, eso no es de Dios, eso no sé qué empiezan a decir que Pablo ya nos liberó. Pero acá yo les podría hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién es mayor, Pablo o Dios? ¿Será que un simple mortal puede quitar la autoridad de alguien tan supremo como Dios? ¿Será que sí? Yo creo que ni siquiera Yeshua cuando se hizo hombre se puso más grande que Dios, menos va a poderlo hacer Pablo siendo el hombre. Exactamente. Y eso lo podemos poner en ejemplo a aquellos que nos digan, no, pero es que Pablo nos liberó, pues ahí sería ponerles esto, venga, pues ¿qué es mayor, Dios o Pablo? ¿Sí? Y cuando yo dije eso, yo cuando entendí eso, yo dije, oiga, yo por qué nunca lo pensé así. O sea, es como yo decir, venir acá a la casa de mi mamá y decirle, mamá, es que hoy se va a hacer esto. Ah, yo que le diga así, vea lo que me espera, ¿cierto? Entonces, no, imagínate él diciéndole a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, no, es que ya tu ley no es válida, ahora van a hacer lo que yo digo. Imagínate. Entonces, ¿qué Pablo qué sería? Sería un necio, sería alguien que va en contra de las escrituras, pero realmente fue así. Pues esto nos toca mirar cómo resolverlo y cómo lo vamos a resolver con lo Pablo que dice. hubiera sido un naval si lo hubiera hecho, ¿no?
Exactamente, sí. Y hay cosas y estas son cositas que nunca pensamos, o sea, nunca nos ponemos a decir, venga, ¿será que Pablo sí hizo esto? ¿Será y por qué lo haría? O sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Si mis hijos a mí no me dicen y no me dicen lo que tengo que hacer, yo como autoridad que soy, pues imagínate a Dios quién le va a cuestionar, ¿sí? O sea, ni porque le haga, ¿cierto? Es lo mismo que ver a Satanás con Dios peleando. Uno dice, no, pobre Satanás, muy iluso pensar que realmente le va a ganar a Dios, ¿cierto? Eso es lo mismo de nosotros decir, si Satanás que incluso tiene más poder, tiene más de todo, ¿sí? Imagínate a nosotros, siempre mortales que no podemos ni mover una piedra de 10 kilogramos con un dedo, ¿sí? Pues imagínate ni queramos a poder cambiar la voluntad del Eterno por más que nosotros querramos, ¿no? Entonces, a esto es a donde tenemos que llegar nosotros, que Dios es el único que tiene la autoridad y la potestad de cambiar, pero que dice incluso la Torah que ni siquiera Él es hijo de hombre para que miente y para que cambie, ¿cierto? Su opinión. Entonces, imagínate esto. Por eso acá en Hechos 15 cuando nos dan estos mandamientos y con eso a veces pensamos o pensábamos anteriormente que era suficiente, como les estaba diciendo yo anteriormente, en cuanto a la doctrina cristiana, muchos dicen, no, es que con estos 4 mandamientos ya tenemos ya la entrada, pero realmente no, es el principio, es por donde tú vas a empezar, es como los niños chiquitos. Ay, mira, papito, tienes que aprenderte las vocales y el abecedario, pero él no sabe lo que le espera años más adelante para seguir aprendiendo, ¿cierto? Él va paso a paso y nosotros no le vamos a decir, vea, papito, de aquí en adelante le toca aprenderse todo este jurgo de libros, todo este montón de libros, ¿cierto? No, no, usted no le toca aprenderse todo eso, ¿cierto? No le vamos a decir eso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le decimos? No, mira, vamos a empezar por esto, pasito a pasito, y así van a empezar aprendiendo. Es lo mismo que el Eterno les está diciendo, o lo que Jacobo, o lo que Dios utilizó a Jacobo, a Santiago, al que escribe la carta de Santiago, le dice, vea, pues utilicemos y hagamos estos 4, no somos quienes para impedirles que entren al reino de Dios, si Dios los está llamando, es voluntad de Él, pues pongámosle estos 4 mandamientos como requisito primordial, que es todos tienen que cumplirlo, y después, ¿qué tienen que ir? Estar yendo cada sábado a las sinagogas para seguir aprendiendo, para seguir sabiendo qué es lo que Dios les dice que hagan a través de las escrituras. Y recordemos que ellos estudiaban cada sábado todas las escrituras, ¿sí? Entonces les enseñaba, entonces estaban aprendiendo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si esos gentiles querían celebrar la Pascua? Imagínate, un tema que está ahorita, ya estamos encima de la Pascua, ¿no? Entonces, esto también nos entra a nosotros. ¿Qué pasa si nosotros como gentiles queremos celebrar la Pascua? ¿Qué pasa que nosotros tenemos y qué tenemos que hacer nosotros para poder celebrarla? Eso nos dice Primera de Corintios 5:7, dice, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva o nueva masa, sin levadura, ¿cómo sois? Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por vosotros, sacrificada por vosotros, perdón. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Acá ya no está diciendo que es la levadura es igual a malicia y maldad, ¿sí? Sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad, ¿sí? Aunque acá Pablo no nos dice realmente qué requisitos tenemos que hacer, pero nosotros ya los conocemos, ¿cierto? Tener la circuncisión en el corazón, la circuncisión física, y fuera eso de la tébila, ¿cierto? Y el comer cordero, hierbas amargas y pan con levadura, son sin levadura, perdón, el pan sin levadura. ¿Y esto qué nos hace? Y son lo básico, lo primordial que debemos de tener en la noche de Pesach, ¿cierto? O en la noche de Pascua. Pero acá, ¿qué nos está tocando más?
hacia la sinceridad de corazón, hacia lo que nosotros tenemos que hacer. Y recordemos que por qué se lo decía, por el contexto que se estaba presentando en los Corintios. Recordemos que para allá en esa comunidad se estaba empezando a presentar eventos donde realmente todos estaban haciendo su voluntad. Vemos que ahí incluso en esa comunidad de Corintios, pues incluso entre la misma comunidad había un muchacho que se estaba metiendo con la esposa de su padre. Imagínate viendo eso en una comunidad donde seguían las escrituras y se presentara eso y todavía lo estuvieran dejando allí o hicieran de la vista gorda. ¿Qué dice Pablo? No, venga, sáquenlo, échenlo, que si va a ser de Satanás, va a ser de Satanás, pero eso no puede presentarse en la sinagoga, no puede presentarse en aquel lugar donde se esté buscando de Dios, ¿sí? Imagínate esto. Por eso es que él habla acá de la sinceridad y de la verdad de el Eterno, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener esto, ¿sí? Y en Éxodo 12, pues, ¿qué nos dice? Que debemos de ser circuncidados para celebrar la Pascua, ¿sí? Pero como ellos no querían ser tropiezo, pues dijeron, no, esto ellos lo van a ir aprendiendo poco a poquito, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Ellos no estaban invalidando la Torá, ellos no estaban diciendo, no nos toca hacerlo, sino que, ¿qué? Sino que nos toca enseñárselas poco a poco. Empezamos por estos básicos puntos y después empezamos por lo demás para que puedan ir creciendo de a poco. ¿Mm? Entonces, si ya nosotros leemos este texto completo, vamos a entender ahora sí lo que nos está diciendo ya con todo el trasfondo, leyéndolo desde el 17 hasta el 20. ¿Sí? ¿Qué nos dice? No penséis que he venido para cancelar la ley o los profetas, no he venido para cancelar, sino para cumplir y hacer que se cumpla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud ni una nikud pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca uno de estos mandamientos, muy pequeños, o mejor dicho, no estará en el reino de los cielos, por así decirlo, y así los enseña a los hombres, nulo o necio va a ser o será llamado en los reinos de los cielos, ¿sí? Entonces, imagínate ya lo que tenemos acá, ¿sí? Ya nos enseñen, ya nos queda un poquito más aterrizado lo que realmente nos quiere decir. Entonces, realmente cuando Pablo nos habla acá en Hechos 21:17, ¿qué nos dice? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero, acá hay un pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es decir, ¿qué estaba pasando en ese entonces? Lo mismo que estaba pasando hoy en día. Imagínate, Pablo estaba vivo y ya estaban diciendo que él estaba enseñando en contra de la ley, que ya no tenía que guardarla, que eso estaba abrogado, que eso ya estaba que no. Y diciéndoles que no se circuncide a sus hijos ni observen las costumbres, o sea, no observen los mandamientos. ¿Qué hay, pues? O sea, como qué haremos ahora? Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te dijimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Cuál voto? El voto nazareano. Nazareto, perdón. Bueno, nazareo. Se me trae la lengua. Que tienen que cumplir. Cumplir este voto. ¿Este voto en qué consistía?
que tenían o que se iban a dedicar por completo al Eterno, ¿sí? Era un llamado al cual ellos tenían que dedicar su vida. Ejemplo de esto lo podemos ver con Sansón. Otro ejemplo de este lo podemos ver con, creo que Juan el Bautista, pero hubo otro en la Torá que también hizo este voto, Samuel, ¿sí? Samuel también tuvo un voto nazareato. ¿Que quién lo hizo? No lo hizo Samuel, no lo hizo Dios, sino lo hizo ¿quién? La mamá, ¿sí? Que es muy diferente. Entonces, si vemos, esos son ejemplos de cuáles, de gente que se dedicaron completamente a Dios desde una particularidad, parte de su vida. Hubieron otros a lo largo de las escrituras que hablan que hicieron voto nazareo, ¿sí? Y también se puede hacer por ciertos lazos de tiempo. ¿M? Entonces, ¿qué dice? Dice en el verso 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. ¿Qué pasaba con este voto? Con este voto no podían tomar, mientras que estuvieran con ese voto, no podían tomar, no podían comer algo que no fuera conforme a la ley levítica, tenían que rasurarse todo, ¿sí? Para entrar directamente al voto. Si ya estaban, si ya eran muy mayor, tenía que hacerlo. Si nacían desde el vientre, no podían pasarle cuchilla, incluso no se puede pasar cuchilla, sino que ellos tenían que pues como iban a empezar, creo que había algo ahí que por eso les tocaba rasurarse la cabeza. Y dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el voto nazareato, porque estaba haciendo todo conforme a lo que dicen las escrituras. Entonces, ¿qué dijo Pablo? No hay problema. Él no, yo no tenía problema en cumplir esto, y más pues que era uno de los que era más al servicio de Dios, el que estaba más entregado al servicio de Dios, pues dice esto me confirma que tengo que seguir más con Dios, ¿sí? Él no lo vio como un problema, él antes lo vio como una bendición, podríamos decirlo así, ¿sí? Porque o de otro hubiera objetado, igual que objetó Jonás cuando lo mandaron a Nínive, ¿sí? Otro hubiera peleado, ¿sí? Hubiera dicho, no, venga, ¿cómo así que me van a poner a hacer eso? Yo tan juicioso, yo tan ordenado. Vemos cómo él realmente fue de acuerdo a lo que mandó el Eterno, ¿sí? Entonces, vemos que él no enseñaba en contra de la ley, sino a favor de la ley y que la ponía como prioridad de todos. ¿Listo?